el Señor puso en mi corazón hablar de este profeta, Habacuc. Y es uno de los pasajes más hermosos que acabamos de leer, uno de los pasajes que más nos inspiran, uno de los pasajes que muchas veces en momentos de dificultades estamos mencionando y estamos recordando, aunque no haya nada, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso lo vivimos en momentos en que enfrentamos, digamos, la prueba. Y este libro de Habacuc, que cuenta solamente de 3 capítulos, es maravilloso. Es maravilloso. Y ahora vamos a entender por qué. Habacuc significa el que abraza o abrazo. Es como abrazar a una persona que conoces y estás firmemente ahí dándole y entregando todo a esa persona, ¿no? Tu cariño, tu afecto. Y ese es Habacuc, el que abraza. Este libro más o menos en la historia se narra en más o menos los años 609, 600, por ahí, por esos años, que es donde estaba este profeta. Y el lugar fue Judá, el reino del sur. Reino del sur. Y ya para ese entonces el reino del norte ya estaba bajo la dominación del imperio asirio, ¿ya? Para que recuerden aquellos. Ahora, antes de continuar hablando de Habacuc, el título del mensaje de hoy es Desde la aflicción a la fe. Desde la aflicción a la fe. Y es Habacuc un libro de fe, precisamente. Ahora, ¿qué problema había en Judá? ¿Qué problema había en ese entonces que llevó a Habacuc a decir todas estas cosas que dijo? Judá, amados, no había aprendido absolutamente nada de lo que había sucedido en el norte. El reino dividido, recuerden que esos años estaba dividido el reino ya. No había aprendido nada. Recordemos entonces cómo fue que el reino del norte cayó. El reino del norte se dedicó a la idolatría y fue entregado a manos de los asirios. Se cree que Habacuc vivió en el tiempo del reinado de Joacim, uno de varios reyes, de los últimos reyes de Israel, precisamente antes de la deportación a Babilonia. Estuvo ahí muy cerquita el proceso en que vivió Habacuc. Pero dice que este Joacim, el reinado de Joacim, dice, según el libro de Reyes, dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Una vez más, de tantos reyes que hubo, hermanos, en algún momento vamos a estudiar Reyes y vamos a ver toda esa historia. Había en Judá entonces ese estilo de vida que deja a Dios de lado. Ese era el estilo de vida de Israel por muchos años. Ya estudiamos los jueces, etcétera, etcétera. Y había dejado a Dios de lado. Había hombres que esclavizaban a los más pobres, que explotaban a los más desvalidos. Pero lo peor es que el reino de Judá, ese reino, se había olvidado de la ley de Dios. Completamente se había olvidado de lo que Dios había instituido en su ley, no solamente como leyes morales, sino sociales también. No la estaban cumpliendo, no la estaban respetando. Se realizaban, por ejemplo, juicios injustos, no se juzgaba con verdad, y lo más perjudicados eran los llamados justos, los pobres. Era el tiempo entonces de ver cómo los impíos prosperaban y los justos caían en desgracia. En ese mismo tiempo reinó el profeta Jeremías, en el tiempo que estaba Habacuc. Ahí se desarrolla. Pero a diferencia de Jeremías, Habacuc nos muestra aquí en este libro a ese profeta corrigiendo a la nación. ¿Recuerdan a Jeremías? Como decía a los líderes, a los que estaban gobernando, a los reyes, como le decía la verdad. Bueno, esa verdad caía mal. Y por eso Jeremías pasó lo que pasó, estuvo preso, hicieron varias cosas, ¿verdad? Jeremías daba palabras de exhortación por causa del pecado, por las cosas que estaban haciendo mal. Eso hizo Jeremías. Pero Habacuc no se caracterizó por eso, o al menos no se narra en el libro. Él se caracterizó por quejarse ante Dios, ante su causa. Wow. Esa palabra es fuerte, hermanos. Quejarse ante Dios por esa causa.
por lo que estaban pasando, por el pecado del pueblo. Se cree que también fue contemporáneo con el profeta Nahum. Y lo que caracterizó a Nahum fue que él se decía, cuando Dios dijo que iba a destruir a Nínive, él se decía, ¿cómo un Dios de amor puede destruir a una nación? ¿Cómo que si tú eres un Dios tan amoroso, cómo vas a destruir a Nínive? En el caso de Habacuc, él le dice a Dios, ¿cómo puedes tú permitir tanta maldad y que los malos sean los victoriosos? ¿Cómo puedes estar ajeno a tanta maldad? ¿Les hace sentido eso esta vida? En esta sociedad que vemos tantas cosas. ¿Cómo tú puedes estar, Dios, ajeno a tanta maldad que existe? Si ustedes lo que hacen la pregunta, ¿por qué Dios permite tanta desgracia? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué muere tanta gente inocente en manos de delincuentes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Este libro de Habacuc es la respuesta a ese por qué. Así que les invito, hermanos, a intentar entender las respuestas de Dios a nuestro por qué. En esta ocasión intentaremos llegar a la actitud de Habacuc, la actitud que él tuvo ante las respuestas dadas por Dios ante sus inquietudes, ante sus quejas. Y vamos a intentar resumir todo el libro, los 3 capítulos los vamos a hablar hoy día, en 3 puntos. Cada punto un capítulo. El primer punto, capítulo 1. La devastación de Habacuc y su protesta a Dios. La devastación de Habacuc y su protesta a Dios. Vamos al capítulo 1, hermanos, porque leímos solamente un fragmento del... Si usted nunca se había atrevido a hacerlo, hermanos, aquí hay uno que sí lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Se quejó ante Dios. Se quejó ante Dios. Este es un canto de Habacuc. Habacuc tuvo un cara a cara con Dios. Habacuc se sentía ahogado de ver las cosas que estaban pasando, no solamente en la vida social de Judá, reino del sur, sino también estaba ahogado de ver la vida espiritual del pueblo y de los líderes también de Judá. Había tanta maldad, y esta es su queja. Verso 2 de Habacuc, capítulo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? Miren la pregunta, o sea, el encaramiento de Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo voy a estar clamando y no me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no harás nada, no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí y pleito y contienda que se levantan? Por lo cual la ley dice, la ley es debilitada al no cumplirse, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, no había justicia como tal. En Miqueas recuerdo un pasaje que decía que el que juzgaba, juzgaba por recompensas, por dinero, coimas. Algo similar pasaba acá. ¿Quién de nosotros, amados, se atrevería a hablarle hacia Dios? Bueno, es lo que estaba viviendo el profeta. Y en su gran carga emocional y en su gran carga espiritual, a él le conmovía ver que aparentemente Dios no hacía absolutamente nada. No actuaba Dios. Una vez más, ¿le hace sentido?
Señor, ¿cuántas veces te he pedido que esto se acabe, que termine esta violencia, que termine esta destrucción? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor en tus hijos? Pero mira, Señor, ¿cómo es que tú permites que tu pueblo ya no respete tu ley? ¿Cuántas injusticias seguirás permitiendo? Yo no quiero estar en la cabeza de Habacuc cuando decía estas cosas. Qué tremendo, hablarle así a Dios. Hermano, qué tremenda arremetida de Habacuc. Porque aparentemente tenía razón a la luz de los acontecimientos que estaba viviendo el pueblo, la nación y él en específico, tantas cosas que veía. Ahí mismo viene Dios a decirle a Habacuc, pero esto no se queda así. Para tu inquietud, Dios tiene una respuesta. Dice que Dios que decide a Habacuc que vendrá juicio por esa situación, que no quedará impune el pecado, de los que gobiernan y de todos los que hacen injusticia. ¿Y de qué manera Dios hará juicio? Eso dice Dios que Habacuc que va a hacer. Usted puede ver ahí el verso 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la vas a creer. Habacuc, no vas a creer lo que yo estoy haciendo. En otras palabras, no vas a entender, no vas a creer la obra que yo estoy preparando para esta situación. Dios le está diciendo a Habacuc que no creería esto. El castigo de Dios por la injusticia, amados, vendría. Siempre viene, cuando hay injusticia, hay castigo, hay consecuencia. Vendría entonces, en este caso, de otra nación, de otro imperio. Los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Los babilonios. El imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor. ¿Ya? El imperio babilónico. Una dice, si usted puede leer ahí, no lo voy a hacer para ganar el tiempo, del versículo 5 al versículo 11, ahí Habacuc narra características de ese imperio. ¿Ya? Es como si Habacuc, lejos de alegrarse de la respuesta de Dios, lo que hizo fue empeorarse su situación. Entonces, Dios le estaba diciendo eso, que el castigo por la injusticia vendría de Babilonia, una nación cruel, dice allí, una nación presurosa, o sea, rápida en destruir reinos, que una nación formidable en el mal y terrible. Habacuc entonces se siente pésimo. Es como si dijéramos, pero ¿cómo Dios, esa es tu manera de hacer justicia? Entregándonos a una nación pecadora, a una nación que no te conoce, una nación maligna. Esa es tu manera en que, si yo te digo todas estas cosas y tú me respondes así, que vas a entregarnos a una nación pecadora, a una nación que no conoce a Dios, que adora ídolos. Imaginemos, hermanos, la terrible noticia que estaba recibiendo Habacuc. Y de seguro este es el mensaje que él tendría que entregar como profeta. Vamos a ser conquistados por una nación como los caldeos, que son así. El verdadero profeta, amados, hablaba la palabra de Dios. A diferencia de esos reyes, de esos mismos reyes que contrataban sus propios profetas para que les dijeran las cosas que ellos querían escuchar. Por eso odiaban a Jeremías, porque Jeremías era directo con la palabra de Dios. Ellos lo odiaban, la verdad duele. Y cuando yo no estoy dispuesto a seguir la verdad, trato de deshacer todo aquello que me presenta la verdad. En este caso, que quisieron deshacerse de Jeremías, y no obstante también de los rollos. Usted lee el libro de Reyes, los rollos que estaba leyendo Jeremías ante el rey Joacim. Él lo destruyó, Joacim, el rey, porque no quería, le hacía daño la palabra de Dios. Lo destruyó y los quemó. Así era la maldad que había en el corazón de esos hombres.
Amados, el rey Joacim hizo eso porque no quería por ningún motivo escuchar las advertencias de Dios. Ellos querían hacer lo que quería su corazón. ¿Le dice eso algo también a su vida? Yo quiero hacer lo que mi corazón me dicta, aunque Dios diga otra cosa. Es un error grave. Entonces Habacuc, amados, cuestiona que siendo Dios santo, use a una nación impía para castigarlos. Ya no solo el silencio de Dios y la supuesta inacción de Dios, o sea, no había actuado Dios ante el problema espiritual, moral y social del pueblo, sino ahora el asombro por ver que Dios elige una nación devoradora de otras naciones pequeñas, siendo esa una nación impía, que no conoce a Dios. Versos 2 y 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Terminando este capítulo 1, ahora además del asombro vemos aquí un Habacuc que recurre al conocimiento que tiene de Dios, al conocimiento de su Dios. Él conoce el carácter de Dios y aunque la situación estaba como estaba y aunque aún no tenía una solución, Habacuc sabía que ese Dios, dice, le guardaría, no moriremos. La santidad de Dios hace ver a Habacuc que alguna solución iba a dar. Él conocía a ese Dios santo. Tú eres un Dios santo. Tú sabes lo que haces, Dios. Ahí en el versículo 12 en adelante lo dice. Habacuc se siente como los peces cuando son llevados en red. Y no solo eso, ellos, los enemigos, los babilonios, se regocijaban en esa red que habían plantado, en sus conquistas, y adoraban a sus dioses, y dirán que esas victorias fueron gracias a sus dioses. Habacuc estaba diciendo, Señor, ellos disfrutan cuando nos conquistan, cuando nos destruyen. Ese es un porqué. ¿Por qué hacen eso? Los vemos sonreír cuando destruyen nuestra vida, cuando nos meten a sus redes como animales. Pero Señor, yo espero algo de ti porque sé que tú eres santo y tú no te mezclas con ellos, con su actuar. Capítulo 2. Vimos en primer lugar la devastación de Habacuc y su protesta a Dios y su queja a Dios. En segundo lugar, las respuestas de Dios a la queja de Habacuc. Sujétense, hermanos. La respuesta de Dios a la queja de Habacuc. Verso 2:1. Capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc esperaba ¿qué cosa? Una respuesta. ¿Y qué he de responder? ¿Y qué ha de responder tocante a mi queja? Tocante a mi queja. Habacuc está expectante, amados. Está muy expectante de ver cuál es la respuesta a tantas inquietudes y quejas. Y la recibe de parte de Dios. Dios, en otra versión dice este pasaje, subiré a mi torre de vigilancia, NTV, la versión NTV, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Esa es otra versión un poco más clara que la Reina Valera. Dios respondió, pero le dijo, Habacuc, yo te voy a dar respuesta y lo que tienes que hacer ahora es escribir lo que te voy a decir. Escríbelo. Escucha y escribe sobre las tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión dice, verso 3, tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará esa respuesta.
he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Lo han escuchado eso en otro lado? Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Amados, lo primero que vamos a decir es sobre la respuesta de Dios. Toda la escritura es palabra de Dios, ¿cierto? Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera. Pero esto que acabamos de leer, escribe esto a Habacuc, para ti y, en otras palabras, para las siguientes generaciones, para nosotros, para todas las generaciones después de Habacuc. Escribe esto para ti y las siguientes generaciones. ¿Y qué es lo que tiene que decirle Dios a Habacuc? Que será también para todas las generaciones siguientes. Verso 3. Aunque esto que te voy a decir tardare, se cumplirá en el tiempo establecido. No miento, se va a cumplir, vendrá, no tardará. Es una transliteración del verso. Se cumplirá, no tardará. He aquí el mensaje. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mira a los orgullosos. Ellos confían en sí mismos, confían en sus propias vidas, en su propia lógica, en su propia concupiscencia, en sus propios deseos. Ellos viven así. Su alma no es recta y de eso se enorgullecen. Ese es su estilo de vida. Pero el justo va a vivir, se salvará por fe. En otras palabras es eso. El justo se salvará por fe. Y claro, hermanos, que esa palabra nos traslada al libro de Romanos. Cuando el apóstol Pablo allí escribe esas palabras en Romanos, también lo escribe en Gálatas, también el autor de Hebreos la escribe: el justo por la fe vivirá. Fue el pasaje que Dios usó para hablar, por ejemplo, a Lutero, para la Reforma. No había otra manera de vivir y no habrá otra manera de vivir para un creyente, para un hijo de Dios verdadero, que vivir por fe. ¿Fe en quién? Ese es el punto también. En Dios y en su fidelidad. En su fidelidad. Recuerden la queja de Habacuc, ¿cuál era, hermano? Yo no quiero que se vayan de ahí, de ese primer punto. Escribe al Habacuc, escribe esto para que todos los que lean sepan que podrán vivir si creen en mí y confían en mí. Esos que ves a Habacuc viviendo a sus anchas, llenos de vicios, ese hombre soberbio. Está la respuesta de Dios a las inquietudes de Habacuc, hermanos. Es como si escucháramos a Dios decir: sí, yo sé por qué te estás quejando, sí lo sé, estoy al tanto. Y sí sé que hay violencia, dolor e injusticia, pero no creas que quedarán impunes, Habacuc. No creas eso, ni en tu generación, ni en las próximas generaciones futuras. Yo castigaré, pero también salvaré a los que creen en mi palabra. Linda recopilación del pasaje. Salvaré a los que creen en mi palabra. Seguido a ello, hermanos, se destacan algunos ayes o ay de aquellos. Es una advertencia con una sentencia por cada acción cometida en la vida, por cada ser humano. Con esto Dios destruye el orgullo de los hombres. Es en el contexto del profeta que Dios estaba diciéndole a Habacuc: esos babilonios que tú tienes miedo y tienes terror y que sí son así, son impíos, no me conocen, esos van a recibir su merecido. Y todos los que son como ellos también. ¿Y cuáles son esos ayes? Vamos a resumirlo, hermanos, si no,
Primer hay, el verso 6, hay del que se enriqueció con lo que no era suyo. Mire usted, verso 6 del capítulo 2. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Amados, aquí está yendo Dios directamente, más que a la acción, también al sentir de las personas que hacían todas estas cosas. Ellos querían ser ricos, no importando la manera en que lo fueran. Ay de los que se enriquecen con lo que no era de suyo. Tomaban los de otros, despojaban a otros de sus cosas para ser ricos. Porque despojaste a muchas naciones, yo también te despojaré, sigue diciendo, te despojaré a ti, pues tú robaste la tierra de muchos pueblos y mataste, manchaste de sangre la tierra, en otras palabras. Eso le está diciendo ahí del verso 6 al 8, no lo vamos a abundar en esto, ¿ya? Versos 9 al 11, ay del que codició ganancias injustas, el hacer trampa, el ser fraudulento, estafador y todo demás, el llegar a actuar bajo esa actitud para ganar algo para sí, llevará consigo la maldición de Dios en su propia casa. Versos 9 al 11. Versos 12 y 13. Ay del que funda una ciudad con sangre, no solamente matando cuando conquistas como guerras, sino también explotando hasta la muerte a las personas, a la gente que trabaja, esclavizando. Todo lo que construye con esa base de iniquidad quedará consumida por el fuego. Trabajaste y te fatigaste en vano, dice Dios ahí, a los que hicieron este tipo de imperios o construyeron ciudades bajo esta norma de matar y esclavizar a las personas, van a ser también destruidos. Porque será todo destruido, ningún imperio sobrevivirá a la injusticia, todos recibirán su recompensa, serán todos destruidos. ¿Qué pasará entonces? La tierra, cuando estos hombres sean destruidos, la tierra será llena ¿de qué? No de la gloria de los hombres ni de los imperios humanos, sino de la gloria de Dios. La tierra será llena de la gloria de Dios. Los hombres serán exterminados, pero la gloria de Dios llenará toda la tierra, así como las aguas llenan el mar. Qué tremendo, hermano. ¿Siente usted envidia de algunos que prosperan en la vida, sabiendo cómo son? No la sientas. Sienta compasión más que envidia. Versos 15 al 18. Ay de que da de beber a su prójimo. Ay de ti que te acercas, que acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, tus celebraciones, tu forma de celebrar, tus lujurias. Llevabas a cada lugar por donde pasabas, pensando en Babilonia, y contaminabas a todos. Las celebraciones de estos terminarán en su propio vómito, dice allí, en esos pasajes del 15 al 18. Todo por lo que celebrabas y te hacías fuerte y te sentías glorioso, será tu propio vómito cuando la copa de Dios, el cáliz de su mano derecha, venga contra ti. El cáliz, la copa. No podrás estar en pie y tu autosuficiencia será destruida. No podrás seguir bebiendo porque terminará tu fiesta. En otras palabras, es eso. Versos 18 al 19. Hay en contra de la idolatría, todos lo sabemos. Los ídolos que tanto desagradan a Dios. Hay de los idólatras. Hay de aquellos que confían en cualquier cosa como el oro, como la plata, como los palos y las piedras que están vacíos. No hay nada dentro de ellos. Escuche, hermano, nada dentro de un ídolo. Pero muchos se someten a ellos y creen en ellos. Y así hunden más su vida y hunden más su vida a la desgracia eterna. Pero Dios sí. Dios, el verdadero Dios, está en su santo templo.
No como los ídolos que no oyen, no ven, no sienten, no hablan. Pero Dios sí, el verdadero Dios está, dice allí, en su santo templo y toda la tierra va a callar ante Él. Wow. La respuesta de Dios la escuchó. Habacuc, sí, yo sí estoy al tanto. Y toda esa gente y todos esos caldeos y toda esa violencia social y todos esos caldeos que los van a oprimir, porque todavía no ocurría, ¿eh? Todavía no ocurría, eso es algo que iba a ocurrir. Le dijo Dios, sí, va a ser así, pero yo voy a hacer justicia de todo aquello. Verso 3, vamos al capítulo 3, perdón. La oración renovadora de Habacuc, el último punto. La oración del profeta Habacuc dice, comienza allí el capítulo 3 diciendo, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Usted ha escuchado esa palabra antes? No se sabe de qué cosa es. Ni siquiera los comentaristas se ponen de acuerdo en qué cosa significa. Amados, pero esa palabra tenemos que decir que algunos con sólidos argumentos creen que se trata de una forma de entonación musical, porque esto es un canto. Habacuc es un canto en el fondo. Y creen que esta oración de Habacuc se entonaba en los lugares de adoración, como un salmo, hermanos. Es como si fuésemos a cantar un salmo. Y de hecho aparece también ahí la palabra Selah, ahí después del versículo 3, como una pausa. Es precisamente eso, porque es un canto. Se cantaba. Entonces se refiere quizás a eso. No se refiere a un lugar específico. Ok, vimos anteriormente la expectativa que tenía Habacuc en el capítulo 2 cuando inició diciendo, yo me voy a sentar aquí en la torre y ahora voy a esperar qué es lo que Dios va a responder a mis preguntas. Así comienza el capítulo 2 y el capítulo 3 comienza de una manera totalmente distinta. Ya sabe la respuesta de Dios, ya Dios le dijo lo que iba a hacer. ¿Qué le provoca a Habacuc haber escuchado la respuesta de Dios? Amados, con esa expresión vemos a un Habacuc renovado y cuyo pensamiento de cierto ha cambiado. Cuando Dios abra su vida, le cambia su perspectiva, tiene que cambiarla, ¿no? Eso provoca cuando escuchamos la palabra de Dios. Y Habacuc la había escuchado. Produce fruto y produce cambio en el receptor de la palabra. Hay un cambio. Es algo natural de lo que Dios hace. Dice el versículo 1, oh Jehová. Cuando escuchó la respuesta, mire el tono. Oh Jehová, he oído, ¿qué cosa? Tu palabra. He escuchado atentamente tu palabra. ¿Y qué dice? Y temí. Wow. Y temí. Yo que te cuestionaba por todo lo que estabas haciendo o permitiendo, ahora temo a ti por lo que escuché que vas a hacer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa obra que me dijiste en el capítulo 2, que todas esas cosas que ibas a hacer, Señor, toda esa obra, avívala en los tiempos, cuando sea tu tiempo. Hazla, en otras palabras. En medio de los tiempos, hazla conocer. Llévala a cabo, Señor. Pero una cosa te pido. En esa ira contra esas naciones, contra esos pueblos, contra esos imperios de hombres, y en medio de todo eso que va a quedar, por favor, ten misericordia de nosotros. La palabra de Dios no vuelve vacía, amados. No vuelve vacía, provoca un cambio, una transformación de la mente. Todo cristiano debe experimentar ese cambio en su vida. Habacuc entendió que el Dios soberano no dejará impune el pecado, no dejará impune la injusticia, y todo aquel que de una manera u otra practica el pecado recibirá el justo juicio de Dios.
Habacuc estaba perplejo ahora de lo grande que es Dios. Y dice Habacuc: oí tu palabra y temí. Tuve miedo, porque no es que estabas ausente de la situación, de tanta violencia y de tanta perdición. Tenías una cosa bien preparada. Ah, sí, hermanos, nada está fuera de la justicia de Dios. Nada de lo que hacemos queda fuera de la justicia de Dios. Nada de lo que hacemos queda fuera de la justicia de Dios. Lo repito hasta el cansancio, porque es importante que temamos a Dios por nuestras acciones, por cada una de ellas. El que hace violencia recibirá justicia. El que prospera injustamente recibirá justicia. Aquellos que se apartan de Dios recibirán justicia. Los orgullosos y los que no se arrepienten recibirán justicia. Los que se burlan de Dios recibirán justicia. Escrito está, así va a ser. Y dice Habacuc: Señor, haz cumplir esa obra. Haz cumplirla. Porque quizás sea la respuesta a tanta desesperación que hay por tanto pecado. Esa que has planeado para que en su tiempo ocurra. Pero una cosa te pido, Dios: acuérdate en tu ira de tu misericordia, de tener misericordia de nosotros. Esa es tu mirada, hermano y hermana, en medio de tanta injusticia que hay hoy día. Es nuestra mirada así cuando ves el silencio o la inacción de Dios en medio de circunstancias que no tenemos explicación lógica de por qué ocurren en nuestra vida. Si cuestionas a Dios por lo que permite, entonces aprendes de Habacuc. Sométete a su voluntad. Una vez que escuchas su palabra, la pones en práctica. Habacuc tenía derecho a quejarse, hermanos. Usted también tiene derecho a quejarse. Quéjese. Dígale a Dios. Ahí Dios permitió que este ejemplo esté en la Biblia. Porque él se quejaba, pero se quejaba por la maldad, por un pueblo que vivió una vida espiritual de la manera que le daba la gana. Quéjese por eso. Está en su derecho de hacerlo. Pero una vez que escuche la palabra de Dios, sométase a ella. Porque Dios tiene todo bajo control. Absolutamente todo. Verso 3 al 15, el cántico o la oración de Habacuc habla de cómo se manifestó la gloria y el poder de Dios. De cómo se manifestó esa gloria. No lo vamos a leer, es hasta simbólico, muchas cosas ahí. Versos 16 al 19, que fue lo que leímos ahorita, expresan la conmovedora renovación del profeta. Qué transformación, hermanos. Qué transformación la de este hombre al escuchar la palabra de Dios. Dice el verso 16, para que entienda. Oí y se conmovieron mis entrañas. No sé cómo explicarlo, hermanos. Quedó conmovido. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Mire usted, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Babilonia ya estaba al asedio, ya estaba rodeando Jerusalén, Judá. Y ya Habacuc tenía claro la película de lo que iba a suceder. ¿Ok? Aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y con todo yo me alegraré en Jehová. Qué tremendo. Y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de gacelas, como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta oración de Habacuc, amados, muestra la mirada de fe de un hombre que venía desde la aflicción a tener fe en el Dios en el que confió siempre, en el Dios que conocía, que era santo y puro. Esta era la mirada de fe de un hombre que estaba desesperado por no ver el actuar de Dios en medio de sus circunstancias. Sin embargo, vemos la fe y vemos cómo el profeta va descubriendo el carácter de Dios en medio de la aflicción y la carga en la que estaba siendo sometido él mismo por sus cuestionamientos a Dios. Esta oración de Habacuc es inspiradora y deja un legado de fe. Esa es la palabra clave del libro. Un legado de fe en medio de los tiempos difíciles, en medio de las aflicciones, en medio del dolor, en medio de las cosas sin sentido que muchas veces entendemos así, que ocurren en nuestra vida. Amados, la palabra de Dios a Habacuc provocó un impacto en su ser. Dice allí que se conmovió en todo su ser. Y así es el sentir de un hijo de Dios. Se estremece ante la palabra santa y pura de Dios. En el día de la angustia, dice Habacuc, ese día que lleguen las tropas enemigas. Ahí lo pudimos ver en el capítulo 3, en el versículo 16 lo dice al final. El día de la angustia. La última parte del versículo 16. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Dice, ese día que lleguen las tropas enemigas y nos conquisten, en otras palabras, de seguro no va a quedar nada. No va a quedar nada. Habrá destrucción. Morirán personas, se acabará la comida, otro vendrá a saquear lo único que tenemos. Aún así, dice Habacuc, estaré tranquilo. Estaré quieto. Esa palabra me lleva al Salmo 46:10. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Amados, ¿cuál es nuestra vivencia en medio de las crisis? ¿Son crisis de pánico o son crisis de cuestionamientos a Dios por las cosas que muchas veces no nos resultan? La enfermedad puede ser una de esas cosas. El trabajo, las finanzas, las situaciones que ocurren en nuestras familias, en nuestras casas. Muchas veces vemos imposibilidad del obrar de Dios en nuestras vidas y ese es un error. Debemos mirarlo con la mirada que tuvo Habacuc una vez que leyó su palabra. Por ende, el llamado es a aprender de la palabra de Dios para crecer en fe en aquel que la dio. Aunque no haya nada, dice, no florezca nada, no haya frutos, no exista nada porque va a quedar, como dicen en Chile, la escoba. Va a quedar la escoba. Se va a acabar todo, se va a arruinar todo. Aún así, yo estaré tranquilo, estaré quieto. Muchas veces nos quejamos ante Dios, hermanos, porque no entendemos tanta injusticia. Muchas veces vemos el silencio de Dios en situaciones que nos conmueven y nos afectan, que nos conmueven y afectan. Habacuc oró a Dios y presentó su queja ante Él. Es hora de ir al trono de Dios, a orar y pedir al Señor que nos guíe en medio de la aflicción. Por medio de su palabra, Dios habla y sus siervos deben escucharla, vivirla y vivirla con devoción. Hay hombres como Habacuc que recibirán recompensas de paz en medio de la angustia por confiar en Dios. Otros seguirán angustiados el resto de sus vidas porque nunca aprenderán a honrar a Dios
en medio de las aflicciones. Es como que se creen que no merecían esto. Yo no merezco esto. ¿Por qué no lo mereces? ¿Porque eres mejor que Dios? Aprende a honrar a Dios, aún en medio de ellas. Vivirán angustiados. Habrá otro hombre que recibirán su pago por sus malas acciones. Nunca te acontezca que tengas envidias de ellos, porque serán todos destruidos. Toda esa gloria pasajera que aparentemente disfrutan se convertirá en su propio vómito. Sé humilde en reconocer a Dios, quien es un Dios justo. Nunca te rebeles o nunca te eleves, porque serás bajado por la mano del Todopoderoso. Reconoce a Dios, vive una fe genuina y tu vida cambiará. El plan de Dios para la humanidad es de justicia, pero también de salvación a todos aquellos que creen en Él. El justo por la fe vivirá. Es la gran enseñanza de este hermoso libro. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo convulso y aquí nos tiene, en este mundo, pero con la promesa de que un día estaremos con Él, en su presencia. Guarda esa esperanza en tu corazón y disfrútala también, porque eso te debe entregar paz, aún en medio del dolor y de la aflicción que puedas estar viviendo. El Señor no fue recibido en su momento al venir a este mundo, pero dice la Escritura que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Ten fe en Jesús y vivirás. El pago por tu pecado, Él con su sangre lo pagó. Llevó nuestra carga, nuestra libertad. Hoy eres libre en Cristo Jesús. Eres apartado para Él, para que vivas conforme a Él vivió. Él puede cambiar tu corazón y puede cambiar tus pensamientos. Acércate a Jesús para que haya salvación y vida eterna y goces de eterna paz en tu vida. Que Dios te bendiga ricamente y no olvides que el justo por la fe vivirá. Que Dios te bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Que sea de bendición en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nosotros. Que tú nos hayas hablado y que podamos, Señor, ser transformados por medio de ella. En el nombre de Cristo.